Que vamos a hablar de la película Interestelar. Seguimos criticando la filmografía de Nolan. En este caso es la cuarta película de este mes que le hemos dedicado al director de Tenet, que ahora está de actualidad. Interestelar, la famosísima película de Nolan, posiblemente la que más detractores y defensores tenga enfrentados. Hay mucha gente que la pone como una de sus mejores obras, o incluso la mejor obra, y otros que todo lo contrario, de lo peor, porque bueno, tiene sus cosas, ahora la comentaremos. Película, desde luego, que si algo tiene es su sensación de grandiosidad. Es una película muy grande en muchos sentidos, presupuesto, efectos visuales, reparto, tiene una cantidad de actores conocidos o importantes tremenda, con detalles muy importantes, una vez más, aparte de la dirección coescrita con su hermano, con Jonathan Nolan, bueno, pues autores, por ejemplo, de la trilogía del Caballero Oscuro, y una película que en muchos sentidos resulta imponente y fascinante, porque al final lo que trata de plasmar es esa especie de futuro de la humanidad, donde parece que asistimos a un final lento pero progresivo e inexorable de la humanidad tal y como la conocemos, con una especie de pasado, pero supuestamente estamos hablando de una película futurista donde han pasado cosas, donde ya incluso no hay ejércitos, cosas por el estilo, lo cual resulta muy llamativo y que da a entender que la humanidad, tal y como la conocemos ahora mismo, está llegando a un punto de no retorno y casi incluso de abandonarse a sí misma y, bueno, pues nada, sentarse a ver cómo se acaba el mundo, cómo se acaba la humanidad. No hay esperanza en este mundo, y lo que se intenta buscar con esta película, con esta misión, es buscar encontrar otro mundo habitable y de alguna forma trasladarse allí o empezar de nuevo la especie humana en ese mundo. Una historia grandiosa, tremenda, agujeros negros, el espacio inmenso, que además aquí está plasmado de una forma espectacular. Seguramente sea la película más científica a la hora de plasmar el universo en muchos sentidos, por ejemplo el silencio en el espacio y cosas por el estilo, con ese agujero negro, con ese agujero de gusano que también se plasma en la película, con muchas explicaciones técnicas y científicas de lo que ocurre en esos lugares, con la teoría de la relatividad y cosas por el estilo. Una película muy científica, muy sesuda en ese sentido, pero que está muy bien explicada. De hecho, incluso a veces parece que es una película de divulgación científica más que dramatizada, más que otra cosa, como un documental dramatizado más que otra cosa. Y aquí lo que plasma, o lo que intenta hacer Nolan, es plasmar toda esa grandiosidad desde lo más sencillo, de lo más pequeño, con el contraste con lo más simple, y que al final también será el mensaje de la película, que es el amor que siente el padre por sus hijos, especialmente por su hija, su ojito derecho, y que hace que todos tenga sentido. Es decir, la grandiosidad de salvar a la humanidad con un futuro que parece ya inexorable y llevar la exploración a otros mundos y encontrar ese mundo habitable y arriesgando sus propias vidas, al final se resume en algo tan sencillo como el amor por el prójimo, el amor por tu familia, por tus hijos, por tu pareja, etcétera. Es lo que te va a llevar, o lo que va a llevar a los protagonistas de la película, a explorar lo inexplorado, como dirían en Up, y poner en riesgo todas sus vidas para algo tan complejo y tan, en el fondo, pues incierto. Con un reparto magnífico encabezado por Matthew McConaughey, que es el gran protagonista de la película y que posiblemente esté en su mejor trabajo. También está por ahí Anne Hathaway, que ya hemos visto en alguna película de Nolan. También están actores de mucho nivel como David Gacy, que así está estupendo, la verdad. Jessica Chastain haciendo de la hija de McConaughey ya de mayor. También tenemos a Matt Damon, una presencia muy sorprendente. Me acuerdo en el cine que cuando aparecía, que nadie sabía que estaba en la película, era el murmullo en la sala de, oh, coño, ¿Matt Damon? Sí, Matt Damon. Y yo, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Pues es una cosa muy curiosa que se guardaron para que la gente se sorprendiera con la película. Y sí, es Matt Damon, está ahí, además haciendo un papel un poco cabroncete, y que ya sabéis el chiste, ¿no? Salvar Soldado Ryan, Marte e Interestelar. Estados Unidos ya ha gastado demasiado dinero en salvar al puto Matt Damon, pues algo por el estilo. La verdad es que también es un toque muy interesante el que una estrella como Matt Damon, que estaría al nivel de Matthew McConaughey, pasara tan desapercibida a la hora de promocionar la película, e incluso desde el tráiler o desde la propia divulgación de la película en sí, ¿no? De hecho, no aparece ni siquiera en el cartel principal como uno de los nombres, lo cual es muy llamativo. También tenemos a un Michael Caine haciendo de científico, de profesor, que al final nos daremos cuenta que es un personaje un poco más oscuro de lo que nos gustaría, y que también creo que transmite un poco la idea de la película, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? El por qué hace lo que hace el profesor para que la misión salga bien. Pero una vez más, como digo, esa idea de plasmar algo tan enorme como la salvación de la humanidad, con algo tan nimio como el amor que sentimos cualquiera de nosotros por nuestros seres cercanos, y que es lo que en el fondo nos hace humanos y también nos hace
digamos, sobrevivir y evolucionar, ¿no? El ser capaces de luchar porque los que están a nuestro alrededor vivan lo mejor posible. También tenemos a Casey Affleck, incluso a un todavía jovencísimo Timothée Chalamet, que estos días está muy de moda por ser protagonista de Dune y todavía aquí no había hecho Call Me By Your Name, muy jovencillo, la verdad. Una película que sin duda alguna tiene momentos muy buenos, tiene cosas muy buenas, por supuesto la dirección, por supuesto ese montaje una vez más tan Nolan, pero por supuesto la parte científica, la parte del espacio que encima además luce increíble porque está en pantalla IMAX, no tiene nada de franjas por ninguna parte y luce espectacular en cualquier pantalla que se precie. Y por supuesto, yo creo que uno de los puntos clave de la película y que más se ha hecho recordar es su partitura, la partitura de Hans Zimmer, con ese toque tan especial, tan majestuoso que tiene en muchos momentos de la película, incluso con ese órgano de catedral que suena en muchos momentos de la película, que creo que transmite muy bien la idea de la grandiosidad de lo que se transmite en el espacio, ¿no? De lo inhóspito que es, y que seguramente sea... es mi opinión, pero y seguro que me dejo algún trabajo, pero junto con Gladiator su trabajo más destacable, posiblemente la mejor obra de Hans Zimmer junto con Gladiator para mi gusto. De luego es un capítulo aparte en muchos sentidos esta banda sonora y hace que la película consiga otro trasfondo extra, es decir, todo lo que tiene la película busca esa grandiosidad, ese aire de algo increíble y fascinante, y la banda sonora ayuda mucho en ciertos momentos. Es una música que la verdad es que podías ponerte perfectamente de fondo, eso sí, bajita, para estudiar o para trabajar, porque tiene un aire, un algo que transmite esa fuerza, ese poder que también tiene la película. A ver, es una película que siempre que la veo hay fragmentos que te dejan estupefacto y otros que te dejan un poco frío en cuanto a quizá que es demasiado redundante o demasiado o no interesa tanto como la historia así. Yo soy un fan de la película, especialmente la parte de exploración espacial, de imágenes del espacio, de ese agujero negro que aquí además se plasmó por primera vez de una forma científica en el cine. Es la primera vez que hemos visto un agujero negro e incluso también un agujero de gusano representado tal y como la ciencia cree o piensa que son, porque tampoco hay una consecución clara de cómo son, especialmente los agujeros de gusano, y te lo explica en la película del por qué. Y es muy interesante porque, como he dicho antes, no deja de ser una especie de documental dramatizado sobre cómo sería un agujero negro, un agujero de gusano, o cómo funcionaría en caso de tener que recurrir a algo como eso para, por ejemplo, hacer un viaje más allá de los confines de nuestra galaxia. Y es muy interesante porque hace que la película tenga ese toque fascinante que le viene muy bien, ¿no? Y que también tenga esa parte que para muchos es negativa, esa idea de sobreexplicar la película en muchos fragmentos. Yo ahora he estado muy atento a ese detalle, porque como tenemos el directo mañana mismo de Nolan, y habrá que hablar de ese detalle, de su posible peca, vamos a decir, de sobreexplicar demasiado sus películas. Yo creo que sí que hay algún fragmento de la película donde sobreexplica, como por ejemplo cuando está el científico, la eminencia que interpreta a Matt Damon intentando salvarse y acoplándose a la nave, que sí que sobreexplica algo que es muy obvio, que todo espectador que ha visto películas del espacio sabe que como no esté bien acoplada esa nave, pues va a acabar muy mal, y se sobreexplica de una forma bastante absurda. Es un momento que sí que parece bastante, incluso hasta molesto, porque dice, ay, que la gente no es tonta, que sabe perfectamente que como no esté bien acoplada la nave, eso va a acabar muy mal. Lo que pasa es que también dices, coño, es posiblemente uno de los fallos de la película, una eminencia, como dibujan ese personaje, supuestamente un genio, no sepa que como no esté bien acoplada la nave, va a acabar muy mal. Queda un poco raro, pero yo también creo que estaría un poco justificado por el ansia que tiene ese hombre de salvarse, que ha estado mucho tiempo ahí aislado y solo y tal, y yo qué sé, no rige bien, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que no está bien explicado y sorprende un poco, y llama la atención. Sería un punto negativo de la película. Y luego la sobreexplicación científica. Es un truco de guión muy básico, es decir, introducir un personaje que no sabe de muchas cosas, y los demás personajes que sí que son expertos en la materia, científicos en este caso, sobre todo físicos y demás, le explican muchas cosas que él no sabe. Él es un tipo muy listo, es el piloto de la nave y además es ingeniero, y lo hemos visto que es muy dado a con sus propias manos a hacer cosas imposibles. Pero es ingeniero, no es físico nuclear, ni es físico, ni es experto en la materia. Por tanto, muchas de las cosas que no sabe las pregunta y de alguna forma hace de vehículo para que el espectador aprenda y sepa bien las cosas. Es una película muy compleja. Yo creo que acusar esta película sobre explicar creo que es muy torpe, porque es una película muy compleja. Lo que explica la película es muy complejo, es muy científico. Ya digo, es casi un documental sobre este tipo de contenido. Si no lo explicas a la gente, mucha gente, por no decir la gran mayoría de los espectadores, no se va a enterar de nada.
nada, como ha podido pasar ahora con Tenet. Y espectadores que lo van a pillar a la primera y otros que no tanto. Yo creo que no es una película que redunde demasiado en la sobreexplicación, aparte de lo que he dicho con el científico en la nave, sino que todo lo contrario, es que es necesario, si no la película sería un galimatías insoportable. Es una de las cosas que además ha trascendido, por ejemplo, de 2001, que esta siempre se le ha acusado de ser, como he dicho yo mismo incluso en el propio encabezado de la película, en la miniatura, el 2001 de Nolan o el 2001 del siglo XXI. Con la película de Kubrick pasaba un poco eso, mucha gente no tenía ni idea de qué explicaba la película, de qué iba la película o el final de qué iba. ¿Por qué? Porque está buscada más que en plan, mira, explico esto y ya cada uno, si lo consigue entender, que lo entienda, y si no, pues que lo busquen en la enciclopedia, ahora en internet. Nolan intenta que todo el público que esté viendo la película se entere de lo que está viendo y los mensajes que transmite y demás. Yo no creo que sea un problema esta película. En otros puede que sí. En esta yo creo que no es ese el caso y no sería, para mi gusto, el mejor ejemplo para acusar a Nolan de sobreexplicar. Y luego está el tema de que también se acusa a esta película de ser demasiado, vamos a decir, moñas o demasiado sentimentaloide o busca un sentimentalismo barato, aunque también hay mucha gente que dice que es muy fría. Yo creo que más que fría es inhóspita, es una historia que cuenta lo que cuenta, que te sumerge en el espacio y ese aire de algo tan enorme hace que sea o parezca fría, pero yo creo que no lo es, ni mucho menos. Y el tema está en que la parte sentimental es lo que hace que la película fluya, es decir, el mensaje de la película es el que es. El amor es el que va a salvar a la humanidad, o el que puede salvar a la humanidad, o el que puede hacer que nos lleve a lugares imposibles. Sin ese amor, sin ese sentimiento de intentar salvar a los demás o intentar que los nuestros vayan por el mejor camino posible, no haríamos nada. Y yo creo que hace falta que haya mucho componente sentimental en la película. Incluso a veces puede ser hasta excesivo, pero creo que también es comprensible. Incluso esta escena tan manida y que ha sido carne de memes de Matthew McConaughey llorando a lágrima viva viendo las imágenes de los hijos. Yo creo que, en fin, han pasado mucho tiempo, está muy lejos, les echa de menos, ve cómo ellos van creciendo, han pasado muchos años, aunque él siga estando joven. Yo creo que es una escena muy potente en lo que hay dentro. Se puede entender que puede parecer alguno demasiado excesiva, pero yo creo que lo que hay, introduciendo un poquito y sintiendo algo de lo que puede sentir el protagonista, es muy bestia y es normal, incluido la parte final, ¿no? El reencuentro con la hija y demás. Es una película muy sentimental, pero es que la película tiene que ser sentimental para entender el mensaje que transmite y también que no sea tan solamente como digo, un documental científico de lo que sería el futuro de la humanidad, ¿no? Y es una de las cosas que creo que también tiene más valor en la película, ¿no? Esa plasmación de un futuro apocalíptico, que no deja de serlo, vamos a decir realista. La idea que transmite, ¿no? Que la humanidad está llegando a un punto de no retorno, por ejemplo, con el tema de los recursos, con el tema de los alimentos, por ejemplo, las tormentas de arena y de polvo, que por cierto cada vez son también más numerosas y más importantes, y que los científicos dicen que va a ocurrir, es decir, va a haber un momento en el que va a haber más superficie desértica del planeta, más zonas agrícolas que ya no están produciendo por el abandono del campo, y cada vez más zonas agrícolas que se quitan al campo o al bosque para que haya más producción. Eso hace que cuando no hay nada plantado haya más tierra y más polvo a superficie, al aire, y cuando hay tormentas de arena. Y están ocurriendo en muchas partes del mundo, incluso también en Estados Unidos, que antes no había tantas o de tanta intensidad. Esto va a ocurrir. Y esa idea que transmite la película del fin del mundo decadente en ese sentido, es muy interesante y posiblemente sea el fin del mundo más realista que se ha plasmado mucho tiempo en el cine. Hemos visto muchos fines del mundo con meteoritos, con pandemias, con apocalipsis nuclear, con robots que se rebelan. Aquí es todo muy realista, incluso los robots que aparecen en la película, que se bromean mucho con ellos, que son la parte más cómica de la película, la parte de los robots. Es muy interesante ver cómo se bromea un poco con la idea de jugar al nuevo 2001, y aquí HAL, si hubiera un HAL, no es tan malo, no es malo, sino que es todo lo contrario, siempre ayudan y siempre aportan conocimiento o incluso hasta rescatan a uno de los protagonistas en un momento dado. Esa también es una idea muy interesante, ¿no? También como que la ciencia, la tecnología, lejos de ser una amenaza, como se ha plasmado tantas veces en el cine, puede ser nuestra salvación. La tecnología, la ingeniería, la capacidad que tiene el ser humano de inventar puede ser la clave de nuestra salvación en el futuro, la investigación de alguna forma. Es lo que pasa con esta película, que yo creo que tiene muchas lecturas, tiene muchos mensajes, muchas ideas que están en la película, una película que además dura casi 3 horas, por eso da esa sensación que a mucha gente le provoca rechazo, porque es muy grande, porque transmite muchas cosas y mensajes muy grandes. La historia en sí es muy grande, es muy bestia, es muy poco humilde, y creo que tampoco hay por qué
atacar a Nolan en el sentido de que ¿quién es Nolan para plasmar un mensaje tan grande o dárselas de entendido? Pues evidentemente parece que Nolan está muy puesto en la materia, le fascina mucho este tema y de alguna forma Interestelar no intenta más que ser un vehículo de divulgación científica en ese sentido, incluso también con algún mensaje como el que he dicho del futuro de la humanidad y demás, y de que no perdamos nuestra humanidad o nuestro amor para salir de estas en adelante. Y eso no tiene por qué ser malo. Si nos centramos en la idea de que quién es Nolan para hablar de cosas tan grandes o de hacer películas tan grandes, también se lo podríamos decir a Kubrick, incluso a los responsables de películas de ciencia ficción o de obras de ciencia ficción de la literatura o del cine, Metrópolis, Julio Verne, cosas por el estilo, tantas obras de ciencia ficción que han divulgado tantas cosas y tantos mensajes que son muy grandes y muy bestias y muy filosóficas sobre el futuro de la humanidad, el sentido de la vida, cosas por el estilo, y que están ahí, que forman parte del ser humano, que forman parte de la cultura y de la ciencia. Yo sería muy cortoplacista y muy pobre hablar solamente de que es que hay temas que es que no hay por qué plasmarlos, porque quién es quién para hablarlos y para intentar darnos lecciones de nada. Con esa mentalidad, la verdad es que el ser humano a lo mejor todavía estábamos viviendo en cavernas y aprendiendo a hacer fuego, porque seríamos muy cortoplacistas y nos centraríamos en cosas muy pequeñas, en aquello que es pequeño para todos y para qué nos vamos a complicar la vida. Y yo, oye, Nolan lo intentó. Creo que le quedó un vehículo de ciencia ficción realmente potente, interesante y en muchos sentidos fascinante. Yo le voy a poner un 9 porque no lo pongo algo más de un 9 porque hay fragmentos que se me hacen algo pesados, hay cosas que no me acaban de convencer del todo, hay algún fallito que creo que se puede comentar, como el que he dicho, a lo mejor de algún detalle que dices esto está muy cogido con pinzas, esto se podría haber hecho mejor, esto se podría haber explicado de otra manera, o tal. Pero creo que es una película que en muchos sentidos es un antes y un después de lo mejor de la filmografía de Nolan. Y si no la pongo entre mis 3 favoritos de Nolan, como hice el otro día en el ranking, es porque es una película que me cuesta volver a ver. Que cuando la veo me encanta en muchos sentidos, pero que me cuesta volver a ver y a revisionar. En cambio, con las que puse en el top 3, las vería en bucle casi si hiciera falta. Así que encantado de saber vuestra opinión sobre todo lo que pueda dar de Interestelar. Recordad que mañana tenemos ese super directo de Nolan, donde seguramente Interestelar tenga mucho peso. Y ya sabéis, cualquier mensaje sobre la película es bienvenido, siempre con respeto. Esto es cuestión de opiniones, nada más. Y parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.